Revolución en Francia. Y si ustedes se dan cuenta del código de Napoleón, bueno, pues está más para los intereses y legitimar a la burguesía, porque ellos hasta ese momento, digamos que no existían en el plano, estaban con la aristocracia y era sobre ella cómo giraba el entorno, y con estos cambios que hubieron y el código civil de Napoleón, cómo viene a legitimar, y entonces lo que legitima, y por eso cuida mucho la propiedad, ¿no? Y lo hace un derecho absoluto. Y bueno, el derecho, vamos a ver que se enfrenta ante estos nuevos discursos como es el marxismo, que es un socialismo científico que lo precede un socialismo utópico, y el más aterrizable pues es el socialismo científico con Marx, que ya es, digamos, la culminación, que tiene mucha influencia del pensamiento cristiano también, ¿no? Y que tiene ya influencia en el derecho natural, con estas discusiones que ya tienen el derecho natural de la igualdad, ¿no? de que si realmente teníamos que tener la propiedad de forma comunitaria o individual, ¿no? Y esto porque también se rompe el medio de producción que había en la Edad Media, y hoy hay un análisis ahí excelente con Eric Fromm, ¿no? El miedo a la libertad, y ahí sé qué pasa con el individuo y el ser humano cuando le rompen la comunidad en la que estaba en la Edad Media y le dicen no la vas a producir de manera individual y en una serie de producción, ¿no? Y cómo también el individuo se conforma de acuerdo, se reconfigura más bien su identidad de acuerdo al cambio de producción. Entonces también es muy interesante. Entonces estamos así en la Edad Media, luego viene la ruptura con modernidad, que estoy dando saltos cuánticos, que no puedo así tan, ¿no? Estoy dando saltos cuánticos, pero bueno, la ideología cómo va cambiando, y eso también como en el derecho nos va incidiendo, y también qué críticas de manera filosófica se llevaron a cabo. Entonces voy a leer algunas partes, sobre todo para que vean cómo se fue conformando en el diario de discusiones, algunas partes del 27 constitucional, porque regulan varias cosas, pero voy a ir siendo muy puntual para estas citas. Lo que quiero es que vean, es un poco utópica la ponencia, yo lo sé. Lo que quiero es revivir el ethos de los pensamientos un poco socialistas, y cómo el trataron de darle aquí forma en el 27 constitucional, ¿no? Eso es básicamente lo que quiero. Y bueno, yo parto del socialismo científico, que es la respuesta crítica ante la idea del espíritu en Hegel, ¿no? Ya que Marx, como heredero de la filosofía clásica alemana, consideraba que todo tenía un arraigo material y físico. Por consiguiente, la teoría y práctica eran un binomio que conformaban la acción del pensamiento, porque el hombre es creador y no meramente un especulador de ideas, ¿no? Una de las ideas más poderosas en Marx es que la filosofía no debe ser un pensamiento ornamental como reflexión meramente abstracta, sino que debe aterrizar en la realidad. Y bueno, creo que se lo trataron de hacer en el 27 constitucional. Por eso es que para él considera que la filosofía es acción y es desarrollo para el pensamiento. Entonces, bueno, bajo esta concepción que él tiene, que es bastante complicada y vasta, no es muy rica, y bueno, él nos va a decir, en esta concepción concibe de forma dialéctica el mundo, y está conectado en un devenir el ser, el medio y el ambiente, que se unen y se están conformando entre sí. Por lo tanto, el trabajo une al ser humano con la naturaleza. Fíjense cuál es el postulado que está haciendo Marx, ¿no? Por eso Marx decía, el trabajo dignifica al hombre, ¿no? Y el ocio, por consiguiente, después del trabajo también debe de ser, ¿no? Tenemos derecho a cierta recreación, no exactamente para rascarse el ombligo, pero por lo menos sí para alimentar el espíritu, ¿no? O sea, leer, ¿no? Y ya desde Cicerón decía, lo único que salva al ser humano o lo diferencia, y ese es el concepto de dignitas, por cierto, allá en la antigüedad, lo que lo salva es que su mente le da para más, se desarrolla, y eso es educable. Eso es lo que lo distingue del ser humano, ¿no? de los otros animales, decía, ¿no? Y eso es lo que me da la dignitas, la dignidad, ¿no? Para que vean ese estatuto de dignitas, porque también la palabra dignidad ha cambiado sus acepciones, pero no un antecedente más remoto de la dignidad, que era la dignitas en la antigua Roma, y con Cicerón era esta parte, ¿no? Que nos hacía diferentes ante los otros animales. Bueno, bajo esta tesitura, la razón dialéctica, que es continuidad y por consiguiente, ¿no? La relación del hombre con el trabajo también se complica en una relación del hombre con el hombre y del hombre con la naturaleza. Porque el hombre como ser social que se desenvuelve es un ser que se desenvuelve en este medio
y este medio a su vez lo condiciona en las relaciones sociales que determinan su conciencia y su manera de actuar frente al medio. En esa línea de pensamiento, el trabajo, como ya lo adelantaba, dignifica al ser humano, lo humaniza y lo transforma. Esta filosofía del trabajo analizó el desarrollo y desarrolló también, por consiguiente, el concepto de enajenación. La enajenación es la pérdida de la esencia del ser humano, ya que el objeto y su posesión dominan al sujeto. Desde la perspectiva de Marx, el trabajo del ser humano se convierte en objeto ajeno a él que lo domina, lo que lo abreва en su pauperización de la clase obrera. Debemos de recordar que estas posturas filosóficas nacen por estos medios de producción, donde ya nos lo adelantaba muy bien la doctora, cómo se abusaba, y también se abusó del principio de autonomía de la voluntad, cómo se abusaba de estas jornadas inhumanas, ¿no? Jornadas que no le permitían al ser humano otra cosa más que convertirse en máquinas de producir y hacer, ¿no? Y cómo esto, pues sí, si estamos nada más automatizados en algo, nos deshumanizamos. Entonces, Marx ya había detectado esto y de ahí sus postulados. Y bueno, ya desde antes se había detectado esto, no fue el primero en hacer la crítica. Y él nos va a decir, la primera fuente de enajenación es la propiedad privada. Y ahí está el primer punto, ¿no? Misma que es la protagonista del Estado liberal y de la primera generación, que vamos a ver, de derechos humanos, ¿no? Y es cuya tendencia propicia el sentimiento de dominación. Esto es de subyugar a otro ser humano. Por eso es bonito leer a Marx por estas concepciones que él tiene, ¿no? Y él dice, no está mal el trabajo, no está mal la propiedad, lo malo es que la propiedad me da derechos a guerra, y eso ya desde el derecho de la guerra y paz, Hugo Grocio y todos estos antecesores del derecho natural ya hablaban de tenemos derecho o no a la guerra. ¿Y por qué quiero guerra? Pues bueno, me quiero expandir, quiero hacerme de más propiedades, porque si yo domino la propiedad, tengo los medios de propiedad, tengo la riqueza y avasallo la riqueza. Entonces, uno de los postulados de la teoría del socialismo científico es que la propiedad nos hace egoístas, la propiedad privada nos hace egoístas, nos propicia que nos estemos explotando los unos a los otros, al menos ellos así lo concebían. El trabajo, si bien es fuente de dignidad, bajo estas circunstancias es desplazado a mercancía y a mercantilización de la propiedad. De esa forma se expresa la objetivación del ser humano y de la naturaleza finita a merced de la producción infinita. Son las relaciones de poder las que decantan en el paroxismo de la propiedad, y ellas mismas determinan el antagonismo de las clases sociales, es decir, la preponderancia de los propietarios de los medios de producción sobre los despojados, que solo cuentan con su fuerza de trabajo. De ahí el origen del conflicto entre clases, porque la clase dominante siempre desea dominar a la obrera, ¿no? Dicho espíritu, que es lo que... Es que esto es muy vasto y lo van a completar bien, no se preocupen si les dejo las lagunas, que bueno, mejor, así se van a estudiar, pero, no es cierto, pero lo van a completar muy bien con el doctor Dorantes, porque él va a dar la conferencia plenaria del concepto, de cómo evolucionó este concepto, ¿no? Entonces con él van a pulir aspectos, digamos que yo nada más estoy introduciendo porque es muy vasto. Ahora bien, este espíritu va a alimentar las discusiones en torno al 27 constitucional, de unas partes de él porque es muy amplio el artículo y regula varias cosas, y aquí sí me permito leerlo, ¿no? Y ellos lo que decían en estos debates, ¿no? Los antecedentes históricos de la concentración de la propiedad raíz han creado entre los terratenientes y jornaleros una situación que hoy en día tiene muchos puntos de semejanza con la situación establecida durante la época colonial entre los conquistadores y los indios encomendados. Existe en la República el problema agrario desde hace mucho tiempo. La mayor parte de las revoluciones han sido originarias precisamente por la escasez de terrenos para que los individuos puedan cultivar un pedazo de tierra. El día que todos los mexicanos de la República hayan logrado tener una pequeña parcela donde poder hacer sus casas, que dejar a sus hijos, entonces cesarán las revoluciones, porque cuando alguno se presente a nuestro indio y le proponga levantarse en armas, este preferirá vivir en su pequeña choza e ir a exponer su vida en compastes. Y aquí es la idea de cómo socializar la propiedad, cómo expandir la riqueza y hacerla llegar a estos grupos vulnerables que eran olvidados en la teoría de los derechos humanos.
si yo propicio eso como Estado, voy a dar beneficencia, voy a dar bienestar y voy a buscar el bien común. Este es el espíritu, este es el ethos que estaba buscando nuestro constituyente al redactar el 27 constitucional. Me voy a adelantar un poco. La nación tendrá, y bueno, ¿cómo lo dejaron ellos? La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales, ¿no? Por eso es que dice, yo me quedo la propiedad, para que ustedes no se estén peleando, porque ese era el espíritu, para que ustedes no se estén peleando, y ahora sí que entre hermanos no estén de egoístas, yo me la voy a quedar y yo se las voy a ir concediendo. Y voy a hacer todo lo posible porque la propiedad llegue a todos y que nadie se quede sin propiedad, porque eso les va a dar su fuente de riqueza y que ustedes puedan subsistir. Ahí está reviviendo el espíritu. Y esto, bueno, aquí les traía todo el desarrollo, pero me voy a cortar. Esto es una cosa muy interesante. Yo los invitaría a que lo leyeran los diarios de discusión para que vean cómo lo fueron conformando por todas las protestas que había, cómo ellos trataron de darle a estas comunidades, sobre todo indígenas, los pueblos, las rancherías, que se les dotara de estas propiedades para que, si bien el reparto no fue tan eficiente o eficaz, pero se trató, y ese fue el espíritu en el discurso del constituyente, ¿no? Y voy a puntualizar con esto. Bajo esa tesitura, la riqueza debe ser empleada para ayudar a las clases desfavorecidas, es el concepto de función social de la propiedad, ¿no? Pues el constituyente, o sea, socializar la propiedad, concibió a la propiedad como una institución jurídica que responde a la necesidad económica y no únicamente a fines individuales egoístas. La evolución de la propiedad se refleja en el hecho de que la misma deje de ser un derecho del individuo para convertirse en una función social, por lo que la propiedad se puede afectar en los casos donde un interés social se presente, ¿no? Ejemplo, utilidad pública y otros derechos que han nacido para reprimir el abuso de la propiedad y que no se le tuviera ociosa, ¿no? Por ejemplo, acción obra peligrosa, no abuso del derecho, que están muy bien consagrados en el Código Civil que tenemos. Bueno, estas figuras a su vez nacen por esto, porque ya desde Francia también se discutía cuando se socializó el derecho civil, y esa parte es muy bonita con León Digui, ya se decía, no porque tengas propiedades me las vas a tener ociosas, y si tú me tienes ociosa una finca, te la voy a expropiar, porque voy a repartir la riqueza. No porque tengas 3 y dices que no te puedes hacer cargo de las 3 y la tengas ociosa, lo voy a tener. Y Francia comenzó a hacer eso. En Francia sí lo hizo a partir de 1925 y ya están, busquen porque están, y ahí vienen los extractos con León Digui, para que vean el agrado de cómo sí se le dio la importancia a socializar la propiedad, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, aquí les cito así a León Digui, la propiedad no es un derecho subjetivo, eso nos dice él, es la función social del tenedor de la riqueza, es decir, que la propiedad debe mantener y aumentar la independencia social. La propiedad está al servicio de la sociedad. Y esto sí es mío. Lo que el artículo 27 garantiza en sí, de acuerdo al espíritu del constituyente de 1917, es que el poseedor cumpla una función social mediante la propiedad. Por eso dice que la propiedad está socializada. El propietario tiene el poder de emplear el bien para satisfacer no solamente sus necesidades, sino las necesidades comunes, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Aida. Sin duda muy interesantes sus reflexiones en torno al concepto de propiedad, porque, digamos, este concepto de propiedad en tanto un concepto de propio derecho civil, y el derecho civil no se caracteriza por una enseñanza dinámica o profunda, sino más bien árida, dogmática. Entonces, muchas gracias. Nuestro siguiente ponente es el maestro